curso de filosofía. Mañana tienen un examen bastante comprometedor, bastante importante, pero eso no significa que va a nublarles el juicio, ¿no? Que se van a poner nerviosos, todo lo contrario, van a responder acorde a la situación, como siempre lo han venido haciendo. ¿Listo? Perdónenme, aquí. Ya. Entonces estamos, a ver, compartiendo pantalla. Y detalle importante, hoy día estamos realizando lo que viene a ser la semana 6 correspondiente a filosofía moderna. Seguimos en la propuesta de filosofía moderna. No estamos, digamos, cambiando ya contemporánea como lo pueden estar viendo ahí. No, seguimos, estamos culminando hoy, semana 6 la práctica, bueno, el examen que tienen mañana viene hasta ilustración, en este caso, pero por estrategia no vayas a pensar que no. Las preguntas en su mayoría, que son muy pocas, porque como vienen todos los cursos, a excepción, por lo que me dijeron en un aula, y por ahí consulté, me parece que RB no están considerándolo. Así que nuevamente vuelvan a consultar eso, pero hay más negativas que afirmativas. Sí, porque sí, me parece que RB no viene. Todas las demás sí, porque algunos preguntaban si venía psicología y parece que sí viene. Entonces, hasta la semana 6, ¿ya? Eso sí, importante. Sí, sí está entrando, sí lo consideran entonces, porque hasta anteayer me decían que no. Qué difícil, ¿no? Está como los juegos del calamar. ¿Cuál será el siguiente que vendrá? Sí, sí viene. Ya, correcto. Entonces ya. Mm, bueno, eh, vamos a ver, porque sí hay varias preguntas, pero en el caso de humanidades está viniendo hasta lo desarrollado hasta esta semana. En la charla informativa dicen que no, wow, qué debate. Claro, yo también me acuerdo que dijeron que no, pero a ver, vuelvan a consultar. De todas maneras, ustedes ya están preparados. Así que frente a estudiantes del CEPRE, ¿no? Más bien, qué complejo. Ya, tranquilos, chicos, por favor. Sí, yo también he escuchado que no, pero sí, sí, por si acaso. Exacto, muy bien lo que nos dice Samira. Muy bien, claro que sí. Ahora, entonces, lo que sí estamos de acuerdo todos es que es la semana 6 en este caso. En filosofía tienes que tener una estrategia. ¿Cuál es? Son 4 semanas previas solo de filosofía antigua. Entonces, y vienen 2 de filosofía moderna. Está más, ¿no? Está de más decir que lo que podrían preguntar es de filosofía antigua, porque tienes 4 semanas para elegir temas, mientras que de la siguiente solo tienes 2. Entonces, pensando en esa estrategia para ustedes, ¿ya? Ahora, ¿qué hicimos la semana pasada? Por cierto, nos, ¿no? Acercamos a el inicio de lo que fue la filosofía moderna con la propuesta, ya, claro, filosofía antigua sobre todo. Me parece que vienen 2. Me parece que están viniendo 2, ¿ah? No sé si una. Alguna vez han venido 2. Sí, pero tranquilos. Jesús está fatalista. Relájate, Jesús. Crea tu estrategia. O haz caso a tu estrategia, no la pierdas hasta, eh, digamos, estar frente al examen y modificarla, pero no ponerte nervioso. Eso es importante. ¿Mm? Seguro que uno, me acuerdo que alguna vez he visto un parcial y venían 2 preguntas. ¿Ah? Eso tienen que estar atentos. Porque vino una cita y una pregunta de concepto, y eso es justo lo que les quería mostrar. Una cita me parece que era de Heráclito y una pregunta sobre qué filósofo considera un método para hablar de ética, me parece que era algo así,
y pues la respuesta era Sócrates, el único que tiene un método para hallar las verdades éticas. Ujú. Sí. Ahora, ¿cuál es lo importante antes de hacer este repaso? Es que las preguntas que vienen en el parcial, por ejemplo, tienen que ustedes estar atentos, no van a ser las que vienen para la quinta práctica, es decir, no son tipo caso así muy denso, sino vienen a ser por la cantidad de preguntas, digamos, un tanto más directas. ¿A qué me refiero? Estoy mostrándoles la pantalla. Vienen, por ejemplo, a hacer preguntas como lo que ven, ¿no? De relacionarse, aquí, concepto, ideas, ¿no? Concepto, ejemplo, o una pregunta así de directa, ¿no? El modelo de investigación científico de Descartes y de todos los racionalistas de frente, yo ni lo dudo, ¿no? Por ser racionalistas, demostrativos y en base al método deductivo son matemáticos, porque ellos parten de principios. Ese es el tipo de preguntas que vienen más. Mientras que, por ejemplo, esta Marina le explica a su hijo que no puede saber a qué sabe algo si es que nunca lo ha probado. Esto, en cambio, es una pregunta tipo caso, porque te sitúa en una situación, en una experiencia, y en base a esa experiencia te haces pensar en un caso filosófico. Entonces, estas no vienen mucho para este tipo de exámenes, vienen más para la quinta práctica, mientras que aquí vienen preguntas más directas. Entonces, trata de estudiar de esa manera para que te ubiques y no te sientas, digamos, no, superado por la cantidad de temas. ¿Ya? Tranquilos, tranquilos, tranquilas, repasen bien, descansen. No hay nada mejor que una mente serena para que el conocimiento no se disperse. Porque lo puedes tener todo ahí, pero los nervios no son buenos aliados, no son buenos amigos en las pruebas. ¿Mm? Entonces, menciono esto, filosofía moderna, comenzamos la semana pasada. ¿Cuál fue el tema que hicimos? Origen del conocimiento. Cómo yo percibo, cómo yo entiendo, cómo yo comprendo algo. Acabo de tener una clase de matemática y no necesariamente he tenido, ¿no?, que referirme al sentido de la vista nada más, porque he podido observar algo, sino más he tenido para estar acorde con lo que decía el profesor, para entender, que usar mi parte racional, ¿no? Es decir, mi mente. ¿Qué significa esto? Es el debate de Descartes y de Hume, que según Hume, el conocimiento es porque tú tienes más experiencias del mundo. Si yo conozco algo es porque lo saboreé, lo olí, lo miré, ¿cierto? Y a partir de estos casos particulares me hice un concepto. Eso dice David Hume y todos los empiristas. Mientras que René Descartes no está conforme con eso, le dice, a ver, espérate, David Hume. ¿Cómo puedes afirmar que ya estás conociendo el mundo si ni siquiera estás seguro de si existes tú? Tú y todo lo demás puede ser una ilusión. Entonces, yo debo tener un mejor punto de partida. Y es así que con los racionalistas, con Descartes, lo primero que debes tener por seguro es la propia existencia. Y con eso debes, no, para nada desconfiar. De ahí que Descartes crea un método para investigar cualquier cosa. En este caso, la duda metódica. ¿Para qué sirve la duda metódica? Repito esto, esto de método significa pasos. Es una duda, no por dudar, ay, porque desconfío, porque soy escéptico. Falso. Es porque estoy indagando, estoy queriendo buscar algo, que una certeza. ¿Qué significa certeza? Algo que nadie te cuestiona. ¿Mm? Es como cuando alguien te dice, ¿confías en lo que te dijo? Y tú sí, pero viene otra persona y empieza a hacerte titubear, entonces no confiaste. Pero si tú tienes certeza y seguridad de algo, pueden venir cualquiera y no vas a titubear de tus datos. Eso es lo que quiere Descartes. ¿Cuál es la certeza que él llega a encontrar? Luego de hacer estos tres simples pasitos de dudar de lo sensible, dudar del mundo porque podrías estar soñando y dudar de las demostraciones matemáticas, pues no dudes que estás dudando. Y en tanto dudas, ¿qué dice Descartes? Piensas. Y si piensas, finalmente, ¿no? Si piensas, finalmente, existes. Entonces, como lo dice Descartes, cogito ergo sum. Si solamente les preguntasen, ¿y Descartes qué descubrió?
su certeza. ¿Cuál es la certeza? Que él existe. ¿Cómo se dice en latín? Ego cogito, que significa yo, en latín significa ego, yo pienso, en este caso. ¿Mm? Sum viene del verbo existir, ¿no? Todo está escrito en latín. Entonces, yo estoy pensando, ¿no? Pienso, por tanto, existo. Esa es la traducción exacta. ¿Mm? Eso es lo que descubre Descartes. Y dentro de la mente, acuérdate, Descartes tiene un contenido de la mente. ¿Cuál es el contenido de la mente? Por ejemplo, los psicólogos se preguntaron durante mucho tiempo, y es que hicieron pasar de la ciencia pseudo, ¿no? De la disciplina pseudocientífica a científica a la psicología, la hicieron experimental, ¿sí? Estoy, por ejemplo, fijándome en el desarrollo científico de esto para comparar en filosofía. Bueno, en psicología se creó un método llamado la introspección, que era observar lo que tenía el sujeto dentro de su mente. A través de ciertos estímulos, te decía que él no respondía y podías llegar, luego del análisis de varios casos, a reconocer ciertos elementos en común. Y en cambio Descartes tiene una mirada más racional, ha descubierto su propia existencia. Entonces él dice que lo que tenemos, sobre todo en nuestra mente, lo que tenemos sobre todo en la mente, son las ideas innatas. ¿Quién? Yo, ego, yo. ¿Quién más me ayuda a recuperar el mundo? Dios. ¿Qué más? ¿Quién me ayuda a entender el mundo? A través de mis conceptos, las matemáticas. Entonces son tres, yo, Dios y las matemáticas. Y lo demás, pues lo demás solamente es sensorial, no es importante. Por eso le dice Descartes, son las ideas adventicias. Ayer comí un riquísimo pollo a la brasa. ¿Qué es eso? Una idea adventicia, el sabor. Hoy lo vas a comer, o lo estás comiendo. Idea adventicia, no importa el tiempo. Si viene de cualquier sentido, se le llama adventicia. Ficticias tiene que ver con la imaginación. En cambio, con David Hume, por favor, hagan esta comparación. A todo lo que viene de los sentidos se les llama como percepciones. ¿Mm? Todo tiene que venir de los sentidos. ¿Por qué? Porque él es un empirista. Él no está de acuerdo con que el conocimiento se funde en que primero existes y luego conoces. Ni siquiera estoy seguro de si yo tengo una mente, dice David Hume. Lo más importante es que yo percibo el mundo. ¿Y qué percibo del mundo? ¿Cómo lo percibo? Si en este momento estás escuchando una canción, ¿sí? Ah, ya. Sí, gracias por la pregunta, Angie. Rex extensa es ser con cuerpo, viene del latín. ¿Mm? Rex extensa es ser con cuerpo. Y me parece que dijiste Rex finita es Dios. A ver, Rex, en este caso, sí, Rex extensa, nosotros, ser con cuerpo, un cuerpo humano. Y la otra parte del ser humano, ya, perfecto, está bien. Perfecto que me dan todas esas preguntas ahora y bienvenidas. Res cogitans, por ejemplo, significa ser que piensa. Entonces, el ser humano es una rex extensa y es una rex cogitans. Es un ser que tiene cuerpo y es un ser que piensa. Cuando terminamos la duda, solamente éramos seres pensantes. Cuando apareció Dios, recuperé mi cuerpo, ser, ¿no? En este caso, ser con cuerpo. Rex infinita, que es Dios, pues es el que me ayuda, ¿no? A recuperar todo. Res infinita perfecta, eso le dice Descartes. Y tabula rasa, muy bien dicho, muy bien, y que yo me he olvidado, terrible, es la edad que a veces, ¿no? Nos aqueja. Pero bueno, ya, tabula rasa significa mente en blanco. ¿Mm? Se dice que los científicos, futuros ustedes científicos y científicas, no tienen la tabula rasa, sino ustedes tienen una tabula plena. ¿Qué significa? Van al mundo con intencionalidad, con curiosidad, con tratar de entender las cosas. Los niños, en cambio, están dispuestos al mundo con la mente en blanco, porque ellos están conociendo al mundo, no quieren interpretarlo o demostrarlo. ¿Mm? Entonces, ¿quiénes hablan de la tabula rasa? Muy bien dicho por ahí con su compañero, los empiristas,
¿Qué niega la tabula rasa? La existencia del yo existo. Eso nada más. Porque el yo existo es un ser con cuerpo. Nunca. El yo existo, el ego cogito, es una mente que, según Descartes, es lo primordial al mundo. Pero, ¿qué dice el empirismo? ¿Dónde está la mente? Tocas el cerebro y ahí estará la mente. Falso. No. La mente es otro concepto. Es un concepto que no necesita cuerpo. Yo toco un cerebro, pero ahí no está la mente. Entonces, ¿cómo niego que existe la mente? Tabula rasa. Porque realmente nunca existió eso innato. Y como terminamos ahí con David Hume, la diferencia entre las percepciones es que unas suceden en el presente. Las que suceden en el presente se les llaman impresiones. En este momento escuchas una canción. Ahí estás teniendo una impresión. ¿Escuchaste la canción ayer? Eso se llama una idea del recuerdo. La canción que escuchaste ayer y mientras las escuchabas te emocionó. Ah, entonces es una impresión de reflexión. ¿Te puso triste? ¿No te gustó? ¿Te quedaste indiferente? Difícil, pues el ser humano no es indiferente al mundo. Siempre vas a tener una emoción, de agrado, desagrado, disgusto, sea cual sea. Siempre hay una especie de emoción, pasionalidad o sentimientos al mundo. Siempre tenemos reflexiones. ¿Mm? Entonces, acuérdate, en el presente, impresiones. En el pasado, recuerdos. ¿Quién lo dijo? David Hume. Y con esto respondo preguntas. Miren acá. Marina le explica a su hijo que no puede saber a qué sabe la nieve si es que nunca la ha probado. Marina dice que no sabe si es que nunca la ha probado, ¿cierto? Porque es necesario experimentarlo. De acuerdo con David Hume, Marina no puede tener la idea del sabor. A ver. Muy bien, por ahí veo. Ya, muy bien, por ahí. Correcto, necesita una impresión, ¿no? Exacto, según David Hume. Correcto, muy bien. Vamos con la 10, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Lo siento con más confianza, eso está perfecto. Tras cuestionar la existencia del mundo, criticar nuestras creencias aprendidas desde la infancia, dudar de la certeza de las operaciones matemáticas, Descartes, en su búsqueda del conocimiento sólido, descubre e intuye la primera evidencia indubitable, su primera certeza. Muy bien. ¿Cuál es la primera certeza cartesiana? Después de dudar de las creencias, de sus recuerdos, de las operaciones matemáticas. Correcto, muy bien, por ahí veo. El ego, ajá, correcto, ¿no? Que es el que mencionamos. A ver, indique lo correcto según David Hume ahora. Son percepciones desvanecidas, no son tan fuertes. Según David Hume, ¿ah? Son percepciones que se han desvanecido quizás por el tiempo, yo agrego. Muy bien, las ideas, porque las ideas son el recuerdo, Jesús, claro que sí. No significa, ya, por ahí están haciendo, no significa una relación necesaria la crítica a la causa-efecto, exacto, 2 con C, y son los elementos primarios del conocimiento. Por ahí veo un comentario, a ver. Son los elementos primarios del conocimiento según David Hume, ¿correcto? Serían las impresiones, está bien. B de bueno, B de muy, muy bueno, porque lo hicieron muy bien. A ver, vamos con otra pregunta. Ya, aquí está. Ya, a ver. Para poder evitar errores y hacer que la ciencia avance adecuadamente, debemos cuestionarnos todo lo que creemos. Sin embargo, no creas que se trata de dudar por dudar, sino hasta encontrar una certeza, un punto de partida. La afirmación de Descartes coincide con que para investigar se debe emplear el método de la duda, correcto. Muy bien. Profesora, una Dime, pregunta, ¿qué es el criterio de autoridad? ¿la otredad? El criterio de autoridad. Ah, el criterio de autoridad en la B. Ya. Digamos así, lo han puesto como un distractor. Criterio de autoridad significaría pues, los principios matemáticos. Son mi criterio de autoridad para los racionalistas. Yo no puedo conocer algo si es que mis principios están siendo contradecidos.
Pero para Descartes, antes de llegar a las ideas innatas, criterio de autoridad o ideas innatas podrían ser, primero debo descubrir cuál es el método para, ¿no?, obtener mi primera certeza. Ujú. Sí, Ya. ya, no te preocupes. A ver, escuchar una clase de filosofía, sentir el sabor dulce de una torta, oler el perfume exquisito, son ejemplos de, según Hume. Muy bien. A ver, miren, según David Hume. Perfecto. Ya estoy viendo ahí su respuesta. Sí, exacto. Según David Hume son impresiones. Sí, hay que tener seguridad. David Hume les dice impresiones. ¿Mm? Ya el problema sería que tú te acuerdes de sensación o de reflexión, pero siempre sensación es lo primero, la reflexión va a ser lo segundo. Mientras que para Descartes se les llaman ideas adventicias. ¿Por qué? Porque son las menos importantes. Ujú. Siempre hay que acordarnos de eso. Listo, entonces dejamos ahí. Les comparto Profesora, las... Dime, eran ideas innatas, después las adventicias y al final las ideas, ¿no? las ficticias, la Sí, claro. imaginación. Sí, sí. Ujú. Ya, Siempre profesora. hay imaginación. En los dos hay imaginación. Eso sí. Así que puedes Los llamarle dos últimos. ficticias. Sí, lo más importante para Descartes sería acordarnos de lo innato. Para David Hume, lo que es las impresiones. Ujú. Así que estamos muy bien. Ya, gracias por sus preguntas, chicos, chicas. Así que está perfecto. Avanzamos hoy, entonces, nuestra semana de ilustración, ¿sí? Muy parecido a lo que haces en historia, así que vas a recordar incluso algunos conceptos. Semana 6, eh, moderna, pero en el ámbito político. Ya no me voy a acercar a conocimientos, ¿sí? Así que un poquito libérate de lo que hace un momento estábamos haciendo y recuerda ahora solamente en el aspecto de quizás el curso de historia o lo que vengas trayendo de otro, ¿no? Otra fuente, úsalo, ¿ya? Ilustración, sobre todo reconocida por el concepto, ¿no?, el contexto francés, esto es cierto. Acá tenemos una pintura que nos ayuda bastante, la libertad que guía al pueblo, pero hay que reconocer qué significa ilustración. Ilustración se reconoce como un movimiento cultural y anticlerical. Profe, ¿qué significa un movimiento cultural? Movimiento cultural se refiere a aquello, por ejemplo, que genera un cambio en varias disciplinas, en un contexto social, en un contexto político. Entonces, cuando yo digo ilustración, me estoy refiriendo a que fue un avance en el arte, en las ciencias, en la política, en las humanidades y un cambio de la situación. Por eso es todo un movimiento. Anticlero, en contra del clero, es ir contra la iglesia, porque en ese momento se estaba yendo contra la forma del poder del rey, siglo XVIII. ¿Por qué, profesora? Porque habían unos privilegios, por ejemplo, que les decían ser innatos y que hacían que un grupo de personas siempre quedara excluida. Y pues se sentía, esas tensiones fueron aumentando, mucha injusticia. Claro, ¿no? La iglesia en realidad debería, ¿no?, haber tenido un apoyo a la población que estaba menos favorecida, pero al contrario de eso, en ese contexto termina apoyando al rey. Entonces, los ilustrados supieron que para derrotar ese poder tenían que atacar a dos frentes, al régimen y a la iglesia. Por eso se le llama de esa forma. ¿Qué origina todas estas ideas? En 1789 tiene como consecuencia social la Revolución Francesa. ¿Mm? Por eso les dije que se asemeja con la clase de historia. ¿Quiénes fueron los ilustrados? Estos señores, los ilustrados, sobre todo son burgueses, vamos a decirlo así, sí es cierto. Tuvieron, a diferencia de un ciudadano común y corriente, ingresos económicos un tanto más altos, pero no tenían poder. Entonces, lo que ellos sugieren es derrocar al rey también para tener libertad para seguir generándose ganancias. ¿Qué más? Ellos dicen tener la idea de que toda persona, desde que nace, tiene que tener derechos por naturaleza. Sé que a ti esto te parece común. Nosotros desde que nacemos sabemos esto, la vida, la libertad, ¿no? Eso no, pues no. ¿Quién se va a ir contra eso? Pero en ese momento fue algo totalmente novedoso. No era posible pensar
que una persona que no se acerca a la corte, ¿no? Pues iba a tener derechos como una persona privilegiada. Y además, los ilustrados defienden también entre sus libros, porque dentro de los ilustrados están los enciclopedistas, por ejemplo, la idea de que toda persona tiene el mismo valor, no por la parte económica, no por las creencias, sino simplemente porque todos somos racionales. Ahora, ¿y cómo somos más o menos racionales? Ahí entra el papel de la educación. Por eso, ilustrado es sinónimo de alguien que conoce. Normalmente usamos esto, ¿no? ¡Ay, qué ilustrada persona! ¿Cuánto sabe? Y es que viene desde este momento, porque los ilustrados estaban confiadísimos que para que seamos más racionales teníamos que educarnos más. Y ellos están seguros que va a ser el motor del cambio. ¿Mm? Características generales de la ilustración. Bueno, como dijimos, ellos eran burgueses, no les convenía que el Estado intervenga tanto, ¿no? En los asuntos comerciales. Empieza a gestarse la idea del libre mercado. ¿Qué más? Mucha confianza en la razón, dijimos, rechazo al dogmatismo. Todo ilustrado también dice que contra mejores educados estén los ciudadanos, la comunidad entera empujará todos, ¿no? Hacia el progreso, porque eso es lo que ellos dicen. Contra mejor educación, mejor, digamos, estándar de vida. Y además, también mejores personas. Eso es lo que ellos pensaban. Lo segundo, va a tener críticas con el último ilustrado que vamos a hacer hoy día, porque él piensa que no porque te eduques más eres mejor ciudadano. Puede ser una persona que tenga muchos grados, ¿no? Pero no por eso eres una persona más ética. Eso es lo que va a decir Rousseau. Y defienden los ilustrados la libertad y la tolerancia política y religiosa. Esto sí vamos a hablar. Tolerancia es respeto. Y eso es lo que ellos defendían. Vamos a hacer así para que lo tengas clarísimo, para que tengas orden en tus ideas, 3 de 3. Piensa, ¿no? Solo 3 de 3. ¿Vamos bien con ese orden? Solamente vamos a mencionar a 3 ilustrados. No de Lambert, no Diderot, porque hay muchísimos. Solamente vamos a mencionar a Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Nada más. ¿Mm? Y 3 conceptos de cada uno. Así que cuando estudias, siempre te tienes que acordar de ese concepto. Hay 3, 3, 3. No tiene que quedar grabado en ti. Este primer ilustrado está muy confiado que para que la comunidad entera, el país, salga, porque la Francia del siglo XVIII, si quieren hacerse un contexto y ayudarse un poco para la clase de historia también, vean, por ejemplo, la película El perfume, vean Los Miserables, vean la versión antigua, ¿sí? Van a ver cómo era, desde las condiciones de salubridad, ¿no? Entonces, ellos están confiados, por ejemplo, que para que, bueno, él, sobre todo Montesquieu, para que se realice el progreso necesita una mayor difusión, tanto las artes como las ciencias. ¿Mm? Pero el problema era que el rey no le importaba mucho la población y que si bien iba a poder apoyar algunos proyectos que difundieran más esto, no iba a ser acorde con que esto sea pues de manera pública. Y entonces lo que dice Montesquieu, para que haya progreso en el ámbito educativo, necesito cambiar la estructura política. ¿Mm? Eso es lo que dice Montesquieu. Y lo hace. Escribe un libro del espíritu de las leyes, es decir, del fundamento de las leyes. Así. ¿Qué realiza Montesquieu para escribir este libro? ¿Qué encuentra? Acuérdate, 3 conceptos nada más, solo 3. Primero, recopila Montesquieu las constituciones. Piensa en la Constitución, piensa en la Carta Magna, desde la época romana. Hace un análisis, las revisa y reconoce que existen 2 tipos de leyes muy diferentes una de la otra. Las primeras son las leyes naturales, por ejemplo, las leyes que estudias en el curso de física o química. Son universales y están más allá de nuestras fuerzas humanas, eso dice, ¿no? No podemos simplemente modificarlas sin que haya alguna consecuencia, digamos, fuera de lo considerado natural. Mientras que las segundas sí están a nuestra consideración, sí están a nuestros acuerdos, sí están en base a cómo somos como civilización.
les llama las leyes positivas. Las primeras vienen con el mundo y las segundas nosotros las hemos creado. Estas leyes positivas son las leyes que tenemos en la actualidad, las que tú revisas la Constitución, el Código Civil, el Código Penal, y las vas a encontrar ahí. Son leyes políticas y civiles. Pero lo que encuentra Montesquieu es que estas están condicionadas, no son universales, no son para todos de la misma forma. ¿Por qué? Porque no todos los países ni todas las ciudades son iguales. ¿El Perú tuvo el mismo pasado histórico que, por ejemplo, Norteamérica? No. Entonces sus leyes tampoco van a ser idénticas. Pueden semejarse un poco, claro que sí, pero no van a ser idénticas, porque las leyes como estas, las positivas, están condicionadas por la moral, la religión y las costumbres. ¿Mm? Importante esto, ¿ah? Porque de esa forma, ¿qué le estaba diciendo al rey Montesquieu? Cuidado, pues, porque el rey decía que lo que él mencionaba venía desde Dios y que esas leyes iban a ser eternas y que siempre tenían que ser así. Pero con esto Montesquieu le está diciendo, no, pues, tú serás rey de Francia, pero no necesariamente en Inglaterra está pasando lo mismo. Entonces empieza a debilitar la autoridad del rey. ¿Mm? Siguiente concepto para Montesquieu, segundo concepto importante, ¿sí? Acuérdate, solo vamos a hacer 3 de 3. La forma de Estado déspota, la forma de Estado monárquico, la forma de Estado republicano. ¿Qué encuentra Montesquieu? Montesquieu va a decir que existen ¿no? 3 formas de Estado originarias y a partir de ellas se van a dar como, digamos, ¿no? Raíces, ¿no? Como que empiezan a disgregarse en otras. Si te das cuenta, aquí no está la república. ¿Mm? Entonces, la primera forma de Estado que tienes aquí es la forma de gobierno despótico, si lo estás viendo. ¿Mm? Esta forma de Estado menciona que el poder se concentra sobre todo en una persona, es una persona que para gobernar mantiene al pueblo amenazado, esto es importante. Otro tema importante es que las leyes existen, pero están a consideración de la persona que quiere mantener el poder. Entonces se dice que son leyes que existen pero no se cumplen. Entonces es una forma de gobierno muy atemorizante y se está muy preocupado por mantener el poder y no por la vida de las personas gobernadas. En la forma de Estado monárquico, conocida, ¿no? Miren acá la fotografía que les estoy mostrando, el rey, la reina Isabel, ¿cierto? No, bastante jovencita. Sí hay leyes, las leyes son fijas, las leyes son históricas, las leyes vienen desde muy, muy atrás y se están manteniendo para mantener una estructura jerárquica. Si existen esas leyes en la monarquía, es que están manteniendo los privilegios de un grupo y que incluso fijan hasta, pues digamos, la hora de comer o cómo se debe vestir, ¿no? Son leyes bastante, digamos, estables. Pero lo que mantienen no es la preocupación por el pueblo, sino los privilegios y el honor. Mientras que en la última forma de Estado, con Montesquieu, se va a hablar de la república y que para Montesquieu es la más importante. ¿Por qué, profesora? Porque esta forma de gobierno mantendría los 2 principios por los que existe un Estado y no hay otra. ¿Cuál? La libertad de los ciudadanos y la igualdad. Nada más. En esta forma de gobierno, el gobernante se somete a las mismas leyes que los gobernados e incluso las leyes son más fuertes con el gobernante. ¿Por qué? Porque él sabe, las conoce. Si él comete digamos, una falta, entonces las leyes van a ser más fuertes con quien tiene un cargo de dirigir, porque es el que las conocía muy bien. ¿Mm? Importante, solo 3 formas de Estado y de ahí, por ejemplo, de la República, una, ¿no? Una vertiente podría ser algo como la democracia, para Montesquieu, en este caso. Y terminamos con Montesquieu, con, con este último concepto, lo pueden ver ahí, el último concepto de Montesquieu es la división de los poderes. ¿Qué dice este concepto? Para que se evite caer en despotismo, porque se ha dado varias veces, dice Montesquieu,
Lo que debemos hacer es mantener la división de los poderes. En un gobierno republicano, nunca se debe decir que el poder se concentre en el grupo de personas, por ejemplo, un consejo, que se concentre solamente en un parlamento, que se concentre solo en el rey, porque esto tiende a corromper, porque no hay quien vigile, no hay quien realice la supervisión de cómo se hacen las cosas. Por tanto, como no hay vigilancia, pues hay, ¿no?, excesos. Para evitar esto y que el perjudicado sea la ciudadanía y no quien los gobierna, hay que mantener esta división para mantener una palabra fundamental, dividir para equilibrar. Equilibrar qué poderes. Por eso se crean tres poderes, pero no solamente ellos se encargan de precisamente lo que es ejercer su función, sino también lo que tienen que hacer ellos es vigilar al siguiente. Entonces, el poder ejecutivo ejerce su función, como por ejemplo en este caso tenemos al presidente, y también vigila lo que hacen los otros dos. Lo mismo pasa con el legislativo, ejerce su función de representatividad y también vigila a los otros dos. Entonces, ¿qué es? Es un salvavidas por si cualquiera de ellos quisiera, ¿no?, quedarse con toda la opción del poder, la separación. ¿Mm? ¿Vamos bien con estas ideas? Aquí, hasta aquí hemos llegado con Montesquieu. ¿Va bien? Tres conceptos y, si te das cuenta, facilitan un gobierno equilibrado. Un gobierno que respete solo dos conceptos, libertad e igualdad. Y después, todo va bien. Entonces, el rey ya está empezando a titubear. ¿Vamos bien? Por ahí un sí, no, tal vez, quizás. Sí, profesora. Perfecto. Ya, muchísimas gracias. Perfecto. Vamos con el siguiente, con François-Marie Arouet, o también conocido como Voltaire. Voltaire no está interesado tanto en la política como lo hizo muy bien Montesquieu y debilitó el poder del rey al separarlo, al mencionar que las leyes no eran eternas, sino que está interesado en la tolerancia y en la crítica al dogma religioso. Acuérdense que quién era su aliado del rey, el clero, la iglesia. Por tanto, había que debilitar al, ¿no?, al más cercano. Y él dice, pues, ¿saben? Las religiones no solamente son una especie de salvación, sino las religiones también van a ser la raíz de la intolerancia. ¿Qué más? Las religiones van a ser también el origen de lo que son las supersticiones, ¿no?, de las creencias en que solamente ciertos están llamados a una salvación o que casi toda acción podría ser considerada negativa. Es mejor, ¿no? Es mejor entendernos, va a decir Voltaire, ¿no? Y es así que él dice, yo no creo en las religiones, pero sí creo en Dios. ¿Cómo es eso? Les presento el concepto deísta de Voltaire. Según Voltaire, que va a recuperar, miren lo que dice acá muy bien, algo ya dicho por el mismo Newton, Dios existe, pero no porque te acercas a una religión, a una verdad revelada, a unos libros sagrados, sino porque lo demuestras a través del conocimiento que adquieres de las leyes físicas del mundo. Contra más conozcas esta de la física, estarás más cercano a lo que quiso hacer Dios. ¿Mm? ¿Qué hace Voltaire? Voltaire hace una especie de analogía, semejanza de la figura de Dios como si fuese un gran relojero. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios crea el mundo y si Él es perfecto, las cosas que Él va a hacer van a emanar Él su perfección, ¿cierto? Entonces, el mundo es perfecto, está muy bien hecho, está hecho por Dios. Y luego de eso, Dios le da cuerda a este mundo, ¿sí? Entonces, Dios creó el mundo, le dio cuerda, dejó que anduviese y se retira. No necesita intervenir más. ¿Por qué, profesora? Porque el mundo ya era perfecto. Entonces, si Dios existe es porque yo lo he deducido de la creación. Y si existe el universo y me dicen que no existe Dios, pues Voltaire te diría, deberías crearlo, porque ¿quién más podría ser el que hizo este mundo? El mundo está tan bien hecho, tan equilibrado, que sería imposible que fuera obra nuestra. Si no estuviera Dios, habría que inventarlo.
para que toda esta máquina siga funcionando. Pero llego a Dios con una religión, solo observando y entendiendo el mundo. Es por eso que Voltaire dice, un deísta como él, como Voltaire, como Newton, no diría Dios castiga, no diría Dios favorece, ni perdona, sino Dios se presenta como una consecuencia del uso de tu razón. ¿Mm? Entonces es así que Voltaire criticaría a las religiones, pero seguiría creyendo en Dios. Segundo concepto de Voltaire, dijimos 3 de 3, ¿sí? Segundo concepto del segundo filósofo. Voltaire sigue con la crítica a las religiones. Voltaire era como el creador de los memes de la época, bastante gracioso, usaba la ironía, usaba el humor negro, se burló del rey muchísimas veces, creó obras de teatro en donde pues abiertamente, ¿no? Hablaba de lo extraño que era la corte y todas las costumbres del rey, y le costó que varias veces lo expulsaran de su país, pero igual, ¿no? Se tiene una buena crítica de lo que él hizo, ¿no? A diferencia de los otros ilustrados, él vio las cosas hasta un tanto graciosas, ¿no? A pesar de que todo era tenso en Francia, Voltaire seguía divirtiéndose con las críticas que hacía. Incluso se burló del mismo Rousseau. Luego les cuento la anécdota. ¿Qué hace Voltaire? También va a criticar cómo como seres humanos hemos interpretado la historia. ¿Qué dice Voltaire? Lamentablemente, acuérdense, todo filósofo ilustrado cree en la idea de progreso. Lamentablemente, dice Voltaire, hemos interpretado a esta historia desde el punto de vista de la Biblia. ¿Qué sucede? Hemos considerado a la Biblia como una fuente objetiva, como una evidencia para entender por cómo ha ido evolucionando ¿no? la razón humana, las civilizaciones, y nos hemos olvidado de que ella es la manifestación pues, de una religiosidad. No es la única tampoco. Y hemos cometido ahí un error. Debimos comprender a la historia, pero basándonos en varias evidencias. Entonces, en el siglo XVIII no está lo que tú ahora conoces como antropología, sociología, sino pues está una mirada un tanto más sesgada, ¿no? Hablar de Darwin en ese tiempo, imagínense. Y entonces él pide esa objetividad de ver la historia, esa mirada neutra. Claro que hay religiones, pero que acompañan el desarrollo humano. El desarrollo humano se ha dado por el avance de las ciencias y de las artes. Hay que evitar fanatismos. Y además, dice Voltaire, han habido 4 momentos en que la civilización humana ha avanzado. Solo 4. Y después, bueno, vamos a esperar otro momento más. Primero, la Atenas de Pericles, porque es el momento en donde Atenas se alía con Esparta y vencen a los persas. ¿Recuerdan? Claro, Pericles la democracia. Y Pericles además que fue muy astuto y la educación, las artes, el teatro, todo estaba inculcado para que los ciudadanos participaran más en política. Muy, muy, muy bueno lo que hizo la estrategia de Pericles. Luego tenemos el segundo momento de la Roma de César, justo en el momento en que va a ser imperio. Para Voltaire fue un momento de ¿no? gran llegada de la civilización de la racionalidad. Se detiene con la Edad Media, sabemos por qué, ¿no? Se regresa a la idea dogmática, se regresa a la idea del oscurantismo, a que ciertas cosas no debían investigarse, ¿no? Como la biología, la medicina, o había unas creencias todavía muy, digamos, básicas. Se regresa al avance luego del medioevo en la Florencia de los Médicis, es decir, el Renacimiento, porque se recuperan las ideas de la época antigua griega y romana y se sitúa el último avance en la Francia de Luis XIV. Llegados hasta ahí, hasta la Francia de Luis XIV, es en donde estaríamos situados en ese momento, dice Voltaire, para el avance de la historia. Acuérdate, solo 4 momentos. Y termino con la última idea de Voltaire. La última y la más sencilla. Y es la tolerancia. La tolerancia de Voltaire es un concepto fundamental para que entiendas a este filósofo. Les hablo de este ejemplo y así vas a entenderlo de manera muy, muy sencilla. Quien ves aquí es una persona que dice, sí, está siendo amenazada por alguien con un arma, profe.
Lo veo ahí directamente, claro que sí. ¿Quién era él? Digamos que él se llamaba Jack. Quien lo amenaza es el alcalde del pueblo en donde él vivía. Quien está tendido en el suelo es el hijo de Jack. ¿Qué ha sucedido? Jack llegó a este pueblo no hace más de 2 años, pero él era como un protestante ante una religión distinta. La gente lo vio con cierto escepticismo, pero bueno, lo aceptaron para que viva en el pueblo. No había ningún problema. Lo que sucede es que a un tiempo, a su hijo, ¿no? Le empieza a gustar las ideas de la religión del pueblo y poco a poco empieza a querer adherirse a la religión del pueblo y ya no a lo que era su familia. Pues no había nada de malo porque era libre, pero alguien ataca a su hijo y lo mata. ¿Y qué pensaron en el pueblo? ¿Qué creen que pensaron? Ah, bueno, fue Jack, fue el propio padre que atacó a su hijo porque ya no quería ser de su religión. Y en realidad era que al hijo lo habían atacado unos ladrones, ¿no? Y como consecuencia de ¿no? la pelea, él había muerto. Pero el pueblo lo acusa, todo el pueblo lo acusa a Jack y lo llevan a juicio. Voltaire escucha de esto y va de inmediato a ser el abogado de este señor. Lamentablemente pierde. Y dicen, este fue el ejemplo más claro de qué hace la intolerancia. La intolerancia y la creencia en las verdades reveladas solamente crea injusticias y desgracias. Luego de que el señor va a ser juzgado, se descubre que realmente el hijo había muerto en manos de unos ladrones, porque vuelven a hacer lo mismo. Pero ¿qué pasó? El hombre ya había sido acusado injustamente. ¿Por qué? Porque ya las personas habían hecho un prejuicio de cómo eran ¿no? Todos aquellos que, ¿no? Tenían alguna creencia distinta a la del pueblo. Entonces, ¿qué pide Voltaire? Solamente pide una posibilidad de entendimiento. ¿Y cuál es esta? Tolerarnos, no pensar igual, es imposible que pensemos igual, pero sí que nos escuchemos. Tercer y último concepto de Voltaire, tolerancia. Y terminamos con el último filósofo de hoy, Juan Jacobo Rousseau. Y con esto voy a adelantarles algo importante para su prueba, no solo de mañana, sino hasta la de la quinta prueba. Por favor, mucha atención con lo que digo. Rousseau, Thomas Hobbes, ¿sí? Por favor ahí. Rousseau, Thomas Hobbes y John Locke van a ser los tres llamados contractualistas, así se les dice. ¿Qué significa contractualistas? Que piensan en un contrato social. El nombre fue creado por eso. ¿Por qué, profesora? Porque ellos tres piensan que antes de esta sociedad actual existió un momento en donde el hombre vivía en un estado de naturaleza, así como que estado salvaje. ¿Mm? Seguro tú estás pensando tipo neandertales. Sí, está bien. Si estás pensando en eso, está perfecto. Pero en ese tiempo, pues no se tenían los avances de ahora. Entonces, ¿qué sucede? Antes de la civilización actual existió un momento en donde no había reglas, no había órdenes, no había leyes y vivíamos como más podíamos y según los recursos que habían, coordinábamos para sobrevivir. ¿Mm? Por eso, ¿quiénes son los tres contractualistas? Thomas Hobbes, John Locke y el que estamos desarrollando ahorita, Rousseau, ¿cierto? Ahora, si bien los tres son contractualistas, piensan distinto a cómo es nuestra naturaleza. ¿Por ahí algún comentario? Interrúmpame, va bien. ¿Sí? Ya, ninguno. Sigo. ¿Qué nos dice Rousseau? Rousseau está seguro que la naturaleza humana es noble. Ya, no te preocupes, Jordi. La naturaleza humana, nosotros como seres humanos somos personas buenas. Siempre hemos sido buenas, ¿no? Y seguro que estás admirando. Sí, claro. De hecho que sí. Pero, ¿qué pasó? Siempre fuimos buenas, nacimos con sentimientos nobles y fue la sociedad quien nos terminó corrompiendo. Fue la sociedad quien nos enseñó antivalores. Y entonces dice Rousseau, hay que liberarnos de esta actual sociedad, porque ella está impregnada de negatividad. ¿Cuál, por ejemplo? Las injusticias del rey con los súbditos, ¿no? Las tensiones entre los que quieren mantener los privilegios y el pueblo olvidado. Cambiemos a esta sociedad porque está impregnada de malos valores, porque el hombre siempre fue bueno y la sociedad lo corrompió. Ahora, Rousseau
pensando en cómo arreglar las cosas, propone un artificio en la historia. Miren, ¿ah? Dicen, estuve leyendo un artículo que nosotros estamos preparados para vivir 100 años en la actualidad, pero ya por nuestro estilo de vida, como que no llegamos a esa edad, ¿no? Pero eso de que la sociedad es un tanto más inocente, creo que sí, ¿ah? Sí, muy bien, Joseph. Estás haciendo una muy buena comparación. Por eso yo estoy aprovechando que lo digo ahora, para que cuando vayamos a filosofía política lo tengas claro. Lo voy a volver a decir, incluso voy a volver a usar el material de las seis para que tú lo tengas ahí. Es malo por naturaleza. Claro, él decía, tanto Maquiavelo como Thomas Hobbes van a decir, el hombre es un lobo para el otro hombre, pero igual creen que en algún momento estuvimos en el estado de naturaleza. Lo mismo dicen los tres, solamente que quien varía es la naturaleza humana, ¿no? Es mala, es buena, medio, ¿no? Tibio, pero siempre van a hablar del estado de naturaleza, eso tiene que quedar grabado en ti. ¿Mm? Entonces Rousseau, como nos ve como nobles, inofensivos, mira, no teníamos, ¿no?, propiedad porque no teníamos domicilio, no creamos conflicto porque no había ni tuyo, ni mío, ni, ¿no? Era como se podía vivir, no había un lenguaje oficial, seres inofensivos, con sentimientos básicos como el amor de sí, es decir, sobrevivir, y la compasión. Eso era lo más importante. ¿Qué pasó con estos llamados buenos salvajes? Así les llama Rousseau, este artificio de la historia. Sí, hiciste una muy buena deducción, John. Los buenos salvajes estaban en el estado donde no había orden, la envidia, el egoísmo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este estado de naturaleza, los buenos salvajes empiezan, algunos, por naturaleza, a desarrollar técnica. Es normal. No quieres cazar solamente un animal, no quieres pescar lo poquito que te hace sobrevivir en el día, y algunos empiezan a desarrollar más habilidades que otros. Pero acompañado de la habilidad y la técnica, también va a estar el desarrollo de la propiedad privada, como muy bien lo considera su compañero. Porque para, por ejemplo, la agricultura fue necesario un espacio propio, ¿no? Necesito trabajar la tierra en un espacio que necesito decir es mío. Entonces dicen, por ahí algunos empezaron a decir esto es mío. Como los demás no entendían muy bien qué pasaba, pues dejaron. Y así otros empiezan a desarrollar lo mismo y empiezan como que a parcelear, ¿no? A una para mí, otro para ti, y los otros siguen como que todavía un tanto dudosos. Con el tiempo se empiezan a revisar primeros contratos, pero no para ayudar a otros. El sentimiento de compasión estaba desapareciendo. Empiezan a crearse sentimientos como por ahí dicen cierto egoísmo o envidia, ¿no? Él tiene más, su tierra está dando más frutos, porque la mía no. Entonces, ¿qué pasa? Los primeros contratos fueron para asegurar las tierras, para asegurar la propiedad privada. Con el tiempo, quienes habían realizado los primeros contratos entre ellos y dominaban mejor la técnica, empiezan a sentir temor. ¿Temor de qué? De que venga el otro y les quite su propiedad privada. Entonces, se empieza a crear una especie de gobierno, pero que priva a otros de su libertad. ¿Por qué? Porque en tanto libres podían pues transitar por donde más querían, pero dicen no, porque esa propiedad le pertenece a algunos. Entonces, este primer gobierno que se da, que fue entre los que privatizaron un poquito la tierra, va a ser siempre para protección de la propiedad privada y para que se mantenga ese orden que se dio casi de manera natural, pero ¿no?, validado por sentimientos de propiedad. Ahora, ¿qué pide Rousseau? Si esta civilización surgió de una manera errada, ¿no? Surgió de manera egoísta, pues que se funde un segundo contrato social. Eso nos dice Rousseau. El segundo contrato social que se va a fundar va a pedirte un requisito, solo uno, que renuncies a tu interés individual. ¿Por qué, profesora? Si se mantienen las tensiones de la anterior sociedad, en donde se dio casi un contrato así como que dicen entre gallos y medianoche, es decir, así de manera rápida, ¿no? Si se mantiene la anterior tensión, en algún momento el miedo se va a volver una realidad, porque los que poco tienen van a necesitar, ¿no? Y no pueden sobrevivir solo con migajas. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Estrategia.
Siempre la estrategia antes que la fuerza, ¿sí? Siempre domina más eso, y eso es cierto, ¿no? A ver, ¿qué dice? Renuncias al interés individual para construir un bien colectivo. Si tú a todos les das lo básico, lo necesario, lo esencial, lo segundo, que es lo que hace que nos diferenciemos por habilidades, por mayor conocimiento, ya es propio, pues. Ya no va a ser, ¿no? Que algunos nacen con diferencias. En un principio todos tienen el mismo punto de partida, que es alimento, seguridad, salud, todos tienen el mismo punto de partida. Perfecto. Entonces, por eso dice, ¿cómo llego al mismo punto de partida? Todos renuncian a sus intereses y empiezo a pensar en el bien común. Ya nadie va a poder decir, a mí no me dieron, porque a todos se les dio todo. Si es que algunos en el desarrollo lo empiezan a perder, eso ya no te compete. Tú le dices a todos lo mismo. Creaste un bien común, pensaste en las diferencias incluso, porque algunos van a tener más dificultades para tener alimentos. Les das, facilitas, voluntad de todos. Y a partir de ahí estás pensando en crear un gobierno en donde los individuos, los ciudadanos, sean, ¿no? Coherentes con la ley, porque saben que en tanto cumplen una ley que habla de todos, siempre se van a beneficiar. Entonces tú dices, ah, ya no cumplo la ley porque solo me beneficio yo, o a mí nunca me llega el bendito bono. No, la cumplo porque sé que también están pensando en mí. Y en tanto están pensando en mí, pensarán en los otros. Es como una lógica. Como les dije, las diferencias se van a dar, pero lo que tendría que hacer, lo que dice Rousseau es que este contrato que piensa en todos aseguraría que nadie te impida actuar, primero, y que siempre tengas, ¿no? Digamos, cubiertas las necesidades porque estás pensando en el bien colectivo. Entonces, cada vez que haces algo, por ejemplo, cuidas las calles de tu zona, también la va a cuidar el otro. Y no lo hace nada más porque se beneficia él, porque también se benefician los otros. Y los otros lo hacen porque también se benefician ellos y a su vez los otros. ¿Se dan cuenta? Es un poco complejo en el aspecto de que tú esperas que el otro no sea egoísta, pero no es egoísta porque no quiere. No es egoísta porque sabe que si lo es, también se pierde del bien común. Entonces, hace algo muy lógico, digamos, Rousseau. Sí, ¿no? Porque hay que, pero acuérdate que Rousseau está pensando en que somos buenos, que nuestra naturaleza es noble, ¿ah? Entonces no está pensando en los sentimientos de egoísmo, sino que fue la sociedad la que los creó. Por eso le llama el segundo contrato social, que piensa en un bien común, que piensa en una voluntad de todos. Y terminamos la clase de hoy con este último puntito chiquitito. ¿Qué dice Rousseau? ¿Cómo creamos a estas personas nobles y buenas que en algún momento desaparecieron con el buen salvaje? La educación, muy fácil. No enseñes a los niños de frente temas densos. Enséñale los dos primeros sentimientos, el amor de sí y la compasión a los otros. Es decir, que se quiera a sí mismo, que sobreviva, que sabe lo que necesita y cómo es, y que sienta, digamos, respeto a los demás. Enséñale esos dos sentimientos desde muy pequeño. Poco a poco, empiézale a enseñar incluso no en un aula, sino en un espacio abierto para que conozca cómo es el mundo. Rousseau dice en su libro El Emilio que le vayas enseñando sentimientos de amor a la patria, es decir, educación cívica. Entonces, primero fue el sentimiento de quererse a sí mismo, luego fue el sentimiento de querer a la patria. ¿Y en la patria quiénes están? Los otros. Empieza a darle esos sentimientos y finalmente, con la educación cívica, vas a formar buenos ciudadanos que se respetan a sí mismos, que respetan a la ley y respetan a la patria. Y de esa manera Rousseau estaría, según nos dice en este libro, formando a los nuevos franceses. Listo, chicos, entonces tres puntos con Rousseau. La forma de la educación, una nueva sociedad fundada en la voluntad y el bien común, y la creación de donde se comenzó a crear las diferencias, ¿no? Creó un artificio para encontrar el origen de las diferencias, la propiedad privada. Quedamos ahí, cierro grabación. Muy ideal. Muy quijotesco, seguro van a decir.